Buenas noches, bienvenidos otra vez a la clase que tenemos de Derecho Internacional Público 2. Voy a compartir pantalla para que nos recordemos de los temas que vimos ayer y si tienen alguna pregunta, pues con gusto yo se las respondo. Vamos entonces a poner acá el... Ok, un momento. Nuevamente me dice que no lo tenía abierto desde hace un momento. Ok, ya lo puse, tal vez se me activa. Ok, y entonces les comparto. No, es que les digo, Aprovecho. es para ver si nosotros tenemos paciencia, creo yo, que nos hacen esto los de Tigo y Claro, ¿verdad? Ok, entonces hoy sí, ahí estamos con la diapositiva que estábamos evacuando el día de ayer. Y les recuerdo que existen estas razones por las cuales nosotros podemos solicitar una incompetencia. Incompetencia por razón de jurisdicción, que no es lo mismo que la sede. La jurisdicción es el territorio en donde yo ejerzo mi poder. Lo segundo es por materia, incompetencia por materia, porque usted me lo interpone en el juzgado de letras penal y me lo tuvo que haber interpuesto en el juzgado de letras laboral, por ejemplo. ¿Sí? Lo tercero es incompetencia por razón de cuantía, en donde usted me trajo algo de menor cuantía a un lugar de mayor cuantía. Tenía que ser en el de paz y me lo trajo al de letras. O usted me interpone una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. No cabría, ¿verdad? Porque la Corte Suprema no ve apelaciones. O en dado caso de que haya sido algo que inició en menor cuantía, que usted me le interponga en la Corte Suprema un recurso, por ejemplo, de amparo. Ahí tendría que verlo la Corte de Apelaciones. O sea que, en pocas palabras, en cuestiones de la cuantía, ustedes siempre tienen que respetar la jerarquía, siempre. Si empezamos en juzgado de paz, el siguiente paso sería un juzgado de letras y el siguiente paso sería un juzgado, o mejor dicho, una corte de apelaciones. ¿Ok? Entonces es muy importante que se den cuenta de esa parte. Y si empezamos en juzgado de letras, que espero yo siempre verlos ahí, espero que dejen las cuestiones de paz para los muchachos que están en los consultorios jurídicos y ustedes, pues, obviamente imagínense cuál va a ser su honorario si usted está llevando un caso de menos de 100,000, ¿verdad? O sea, no va a ser mucho su honorario, muchachos. Entonces, yo los quiero ver en el juzgado de letras, ¿ok? Entonces, si su primera instancia es el juzgado de letras, entonces su segundo paso sería en la Corte de Apelaciones y su tercero sería ante la Corte Suprema. Y luego está la competencia por grado o instancia. ¿Sí? Entonces, esa competencia por grado o instancia se divide en dos tipos de instancia y ayer los comenzábamos a ver. Entonces, antes de pasar a esa diapositiva, díganme si tienen preguntas sobre sobre las cuestiones de competencia. ¿Estamos claros? Me encanta. Así los quiero el día de examen. Entonces, ayer mirábamos que existían dos tipos de instancias procesales, también conocidos como grados, que es la ordinaria y la extraordinaria. Y ayer mirábamos de que dentro de la ordinaria habían dos. En la primera instancia ordinaria, yo lo que hago es definir los hechos. Y eso yo lo hago presentando los medios de prueba que pueden ser documentos públicos, documentos privados, testifical, pericial, inspecciones oculares, ¿sí? O sea, todos los que salen en el Código de Procedimientos Civiles, en ciertas cuestiones Código de Procedimientos Comunes, recuérdense que en las cuestiones laborales todavía cabe el Código de Procedimientos Comunes, que era el viejo en el que yo estudié, y luego está el Código de Procedimientos Penales para las cuestiones de ese ámbito. También tenemos la Ley sobre Justicia Constitucional, pero ahí ya estamos hablando de otro tipo de instancia en donde pueden salir cuestiones procesales.
pero sí es importante que ustedes sepan que los medios de prueba que yo presento en primera instancia es para probar los hechos. Eso es lo que yo quiero probar, lo que sucedió o dejó de suceder, ¿sí? Luego, en segunda instancia ordinaria, nosotros lo que hacemos es definir si se aplicó de manera correcta el derecho. O sea que ahí yo ya no voy a presentar los mismos medios de prueba. Ya nosotros ya sabemos cuáles fueron los hechos, ya fueron definidos los hechos. Y lo que estamos alegando ahí ya es una cuestión meramente legal. Por eso es que es muy inusual que cuando están en el consultorio jurídico ustedes lleven apelaciones, porque ya eso requiere un poquito más de experiencia jurídica. Ya usted tiene que conocer la intimidad de la norma, ya tiene que conocer el espíritu de la ley a profundidad. Usualmente aquí estamos hablando de abogados que litigan justamente en cuestiones de apelaciones. Es raro alguien que esté en primera instancia que también haga la apelación. Eso es muy raro, se lo digo muy en serio, es muy raro. Tal vez en bufetes pequeños o cuando usted hace su práctica personal lo puede hacer, pero aún así es muy difícil hacerlo y necesita asesorarse bien. Entonces, esa segunda instancia lo que hace es definir la correcta aplicación del derecho. Eso es lo que hace. ¿Tienen preguntas hasta ese momento, que fue lo que vimos ayer? Estamos Gillette, dice Iris. Me encanta. Entonces, vamos a... Abogada, buenas noches. Buenas noches. Cuando en esos procesos penales presentan recursos de apelación por cuestiones, así por ejemplo con el proceso de del estudiante de Tegucigalpa, ¿cómo es que se llama? De Kevin, que dijeron que iban a repetir el juicio por cuestiones de forma, algo así. ¿Se refiere a eso, a la aplicación del derecho, a la mala aplicación del derecho, o a qué se refiere? No conozco el proceso de casación, porque esa fue una casación, lo que se hizo en el caso de Kevin, si no estoy mal informada. No conozco la interioridad, pero según tengo entendido, fue una casación por falta de forma. ¿Sí? Entonces ellos tienen que repetir a partir del momento en que se dio la falla. ¿Sí? A partir del momento en que no se siguió la forma, desde ese momento tienen que repetir el juicio. Y si se dio desde el inicio, pues desde el inicio hay que repetirlo. Entonces yo muchas veces les digo a mis alumnos, a mí nunca me pidan que les dé penal porque voy a estudiar con ustedes. Esa no es mi área. Pero hubo una apelación que fue denegada y luego subió a la Corte Suprema y en casación fue que se dio esa resolución en donde tienen que volver a repetir el caso. O sea que son dos cuestiones distintas las que usted está viendo. Cuando nosotros hablamos de la correcta aplicación del derecho, no estamos hablando de una infracción en cuanto a un derecho fundamental. Sí, los derechos fundamentales yo los encuentro en la Constitución de la República. Eso es básicamente un recurso extraordinario. En el ordinario yo lo único que hago es ver las normas que yo debo de aplicar. Y si yo soy una corte de apelaciones de lo penal, yo solo miro lo penal. No tengo por qué estar viendo la Constitución ni los tratados. Los puedo citar como algo ilustrativo, pero mi base tiene que ser en la ley de Honduras. Eso yo espero que se den cuenta que se los está diciendo alguien que litiga, que alguien que trabaja en el derecho internacional, que ustedes a nivel interno, en las instancias procesales ordinarias, siempre tienen que basarse en la ley interna, no deberían de basarse en los tratados, no deberían de basarse en la Constitución, es en la ley interna específica de la rama que yo estoy viendo. Sí. Entonces, en ese caso, ellos alegaban de que Kevin, ejemplo, una de las cosas que yo escuché que alegaban de Kevin es que estaba en Unitec. En ese momento dijeron, él estaba en Unitec y presentan los videos. Una de las fallas que hay con hacer ese tipo de presentación es que no llegó ningún perito a verificar de que ese video había sido tomado y tenía la fecha y la hora adecuada y que las máquinas estaban calibradas de la manera correcta. Algo muy sencillo que ustedes saben, se va la luz y lo primero que sucede cuando regresa la luz es que, ¿qué sucede con todos los tiempos de las máquinas? Se reinicia. Algunas se reinician y dicen 12, ¿verdad? Las 12.
Ese es el ejemplo de mi horno. Es Casi que, todo es el sistema, así toca. y es cierto que son un poquito más viejos, lo que hace es que si se fue a las 9:01, entonces regresa a las 9:01. Entonces no hubo ningún dictamen pericial de que las cámaras estaban calibradas de la manera correcta en el día y cuándo fue la última calibración que se dio y todo eso, que sería una cuestión muy interesante de ver. O sea que si usted lo que me presenta a mí como juez es únicamente ese video, muy bien, gracias. Otra de las cosas que escuché fue en cuanto a el bosquejo que hicieron, ¿sí? Los bosquejos usualmente se hacen de varias maneras. Una de ellas es dejando el vello que pueden tener en la cara y la otra es cambiándolo, quitándole el vello, porque ¿qué es lo primero que va a hacer un delincuente si tiene bigotes? Y ya sabe que lo están buscando. Abogado, Entonces hay ciertas pero cuestiones. según lo que decía la esposa del Ajá, abogado, dígame, dígame. según lo que decía la esposa del fiscal fue el que mató, ¿verdad? Sí, el fiscal de oro. Según lo que decía ella, que él no tenía barba al momento que ocurrió el hecho. ¿Y cómo le va a crecer el vello tan rápido? No, era al revés. Según el retrato hablado. Él tenía barba y en el video él también tenía barba. Y entonces ella alega de que, no recuerdo cómo era el asunto, no es que ella alega que no tenía. El bosquejo se hace teniendo vello y sin tener vello. ¿Por qué? Porque lo que queremos es buscarlo. Y el que es presentado es el que no tiene vello. Correcto. Ante los medios de comunicación. El problema, abogada, que creo de este caso es que se volvió tan mediático que la gente vino y vertió su opinión sin antes haberse informado. Con eso no quiero entrar en ninguna contradicción o debate con los compañeros porque cada quien tiene su punto de vista. Pero como futuros abogados creo que es obligación, ¿va? Al que le gusta lo penal o la investigación, como es en mi caso, a mí creo que es una de mis debilidades, la investigación requiere de mucha lectura, de mucha observación, ¿verdad? En los pequeños detalles, las declaraciones, o por ejemplo la declaración de un niño como la que se le hizo al hijo de la víctima, en este caso el fiscal que pedeció, ¿verdad? Fue bien contundente en contra de Kevin. No sé si los compañeros tienen conocimiento de eso. Ahí se desmaya el niño, dice. Sí, entonces eso tuvo mucho peso. Pero lamentablemente el caso se volvió tan mediático porque había muchas personas que rodean a la madre de Kevin que son de medios de comunicación e incluso hay la relacionadora pública del Hospital San Felipe fue un apoyo enorme que tuvo que ver también para que le apoyaran en el medio de comunicación este HCH. Entonces son cosas que impiden que sea un buen trabajo de comunicación, una buena investigación, porque la gente viene y opina y defiende sin antes haber visto los pormenores del caso. Entonces el caso es bien enredado, abogada, pero sí requiere de observación, bastante detalle. Cuando hablamos de lo penal, pues uno tiene que prepararse aún más porque estamos hablando de juzgar la vida de las personas, ¿verdad? De sentenciar, de defender, porque muchas veces se defienden a personas que son totalmente culpables, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en cuestiones administrativas, de corrupción y todo esto. ¿Sí? Y a veces juzgamos a una persona y decimos que es culpable sin serlo, también. Uno de los casos que a mí me tocó ver, en donde habían acusado a un papá de matar a sus propios hijos, y cuando usted mira los medios de prueba, no sale ni huella digital de él, ni ningún indicio racional de que él haya sido, inclusive ese sí había marcado tarjeta en su lugar de trabajo, y el crimen ocurre en una ciudad y el lugar de trabajo es a 6 horas lejos. Entonces, y todos los medios decían, él había matado a los hijos. Y cuando lo dejan libre, es un revuelo, ¿verdad? Que no hay justicia y no sé qué. Usted se imagina cómo yo voy a meter preso a un hombre si no hay evidencia. O sea, eso también sucede bastante. Es lo que nosotros los abogados llamamos la corte de la opinión pública, que muchas veces en la opinión pública ya ellos ya tienen su sentencia y no permiten que la corte haga su trabajo como debe de hacer. Entonces sí, es fascinante el tema realmente.
Como el caso que nos exponía el otro día el compañero de la policía, ¿verdad? Con respecto al caso de Keila de Intibucá. ¿Qué pasó con Keila? Quizás los policías no son responsables de la muerte de Keila porque la asesinaron, son responsables por la negligencia de no estar pendiente de la humanidad de la persona que estaba detenida. Pero no, ya ellos les están achacando que la mataron y no podemos hacer acusaciones de esa manera porque la negligencia fue que no dieron seguridad a esa persona que estaba detenida. Entonces, creo que como sociedad debemos de fijarnos más en los detalles antes de hacer acusaciones, antes de venir y agarrar el Facebook y vertir cualquier opinión de una manera irresponsable, ¿verdad? Es cierto lo que les está diciendo Iris, porque ustedes van a ser abogados, tienen que tener una mentalidad distinta al periodista, distinta a la persona común. El abogado tiene que hablar con evidencia en mano, y si usted no tiene evidencia, no debería estar virtiendo opiniones. Eso de vertir supuestos a mí tampoco me gusta. Eso no me, es que si hubiera tal cosa, no. Mire, si es que si hubiera yo ganado 1 millón, ¿cuánto estaba ahorita la loto? 4 millones. Si hubiera ganado yo 4 millones, ¿verdad? Supuestos, podemos hablar todo el día de supuestos, ¿verdad? Y es que es fundamental para todo, para lo administrativo, para lo civil, para lo familiar, para todo es fijarse en los detalles, leer detenidamente, presentar las pruebas adecuadas, porque si no de nada estamos, no nos podemos, como dice usted, basar en supuestos. Yo soy de las que sí tomo los pequeños detalles en cuenta, porque vaya, en mi trabajo es tomar en cuenta el trabajo, la disciplina, cómo se ha desenvuelto aquel policía con lo largo de los años antes de quitarle su trabajo, pues es su sustento, el de su familia, su carrera, porque muchos oficiales se gradúan con aquello de llegar hasta el más alto rango, ¿verdad? De ellos. Entonces, todas esas cosas se deben de tomar en cuenta antes de tomar una acción. Correcto. Yo, como les digo, no conozco la intimidad del caso de Kevin. Leonel nos está diciendo que a su criterio no habían pruebas contundentes y no hay medios de prueba valorativos. ¿Ok? Entonces, honestamente yo no les puedo dar mi opinión porque no he tenido el expediente en mano ni lo he estudiado, y es rarísimo decirles que lo voy a estudiar porque así como tengo ahorita mi tiempo, mentira, les miento. Hoy empecé a trabajar a las 5 de la mañana, así que ya para las 5 ya estaba bañada, cambiada y así como me ven. O sea que les miento si les digo que voy a tener tiempo de sentarme y realmente analizar ese expediente en momentos, en los siguientes meses. Mentira, no veo que voy a tener tiempo de hacerlo, pero los que han tenido conocimiento del caso, eso es lo que a mí me han comentado, ¿no? Esos 2 errores que yo veo que sí son errores garrafales. Si uno presenta un video, tiene que presentar el peritaje de las máquinas de ese video. Y en cuanto a los bosquejos, siempre se hace bosquejos con y sin vello facial, porque lo primero que hacen los hombres que saben que los están persiguiendo y tienen bigotes es rasurarse o dejarse crecer la barba. Entonces eso yo sí lo sé y no sé nada de penal, y eso por lo menos yo lo sé. Entonces ya con eso les debería... Abogada, y hay otra cuestión que la mamá de él creo que dijo que había estado con él, que se habían ido juntos y luego en el video sale que realmente no pasó así, pues, o sea, que ella se fue ella sola. Entonces, es bien difícil, pues, la verdad, al final uno ve como que terminan sacándolo como para que la gente esté contenta, ¿va? Y quitarse un poco así como que la lupa de encima, y al rato lo van a volver a entrar, o sea, van a volver a hacer y al rato lo van a volver a entrar y show. Show mediático. Pero es que en ese sentido, entonces, abogada, en ese Sí. sentido, si nos ponemos a pensar de que lo sacan para dejar contenta a la gente, sinceramente ponemos como en línea floja, pues, el buen funcionamiento del sistema. Porque si es para agradar a la gente, estamos mal, pues, porque si el muchacho cometió ese delito, deben probar de que si es culpable o deben probar que si es inocente, pero no en virtud de quedar bien con la gente. Es mi Lo opinión. que pasa es que al volverse tan mediático llega un momento que todo el mundo opina y tenía tantos grupos que defienden.
que llega un momento que hay una presión grande, pues, sobre, entonces, Miren, a mí a veces me van a preguntan volver a que hacer si yo, puede sí, ser van a que volver a vuelvan a hacer, hacerlo. sí, y van a volver a presentar los medios de prueba, y si le van a adicionar más, olvídese. Vamos a ver qué es lo que va a suceder ahí en ese caso. Pero fíjense que a mí algo que siempre me preguntan es que si yo considero que deberían de ser vitalicios los magistrados de la Corte Suprema, porque existen lugares como Estados Unidos donde los magistrados son vitalicios. Y la única razón por la cual se saca a un magistrado es porque renuncia el magistrado. Eso puede suceder, y ha sucedido ya. Mire, tengo mi esposo enfermo, tengo mi pareja enferma, tengo problemas familiares. Eso ya ha sucedido antes. Otra razón es porque se muere. Esa es una segunda razón, se murió. Obviamente fue vitalicio porque hasta el final estuvo allí. Y la tercera razón es porque han cometido algo como apropiación indebida de fondos o algo de esa naturaleza. Esas son las tres razones por las cuales uno los quita. ¿Qué es lo que nosotros ganamos cuando tenemos magistrados vitalicios? Que se les quita de encima el peso de querer volver a elegirse, de querer estar metido en política, de querer tener algún poder para poder seguir en el poder. No me vuelvas a poner de magistrado, pero poneme de fiscal. No me vuelvas a poner de magistrado, pero ponerme de procurador. Poneme de asesor. No, ellos ya están ahí por siempre. No necesitan nada más. El salario no es un salario, o sea, que yo puedo realmente volverme millonario con él. Ni aquí en Honduras, ni en el resto de los estados. Usualmente ser magistrado lo que le da a uno es prestigio, mucho prestigio. Y obviamente si tiene casos que son realmente de peso, pues su nombre va a quedar atado a ese caso y usted va a ser conocido por eso. O sea que lo que le da es fama. Tenemos el ejemplo del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que él en su trabajo anterior ganaba, escuche bien, al año 20 millones de dólares. Eso era lo que él ganaba. Y cuando él entra de presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, él lo que gana actualmente son 300,000 dólares. O sea, pasar de ganar 20 millones a ganar 300,000 dólares, ya usted le está diciendo en realidad qué es lo que el hombre estaba buscando. Y el hombre lo que estaba buscando era fama, era el prestigio. Él ahora da clases en la Universidad de Harvard como hobby. O sea que es una vida muy distinta cuando nosotros les damos ese puesto vitalicio. Ahora, yo no veo ninguna voluntad política de hacerlo de esa manera, ¿no? Perdonen. Yo no veo voluntad política de hacer vitalicios a los magistrados de la Suprema de Honduras, pero sí es una pregunta que me han hecho con anterioridad y sí tiene sus beneficios, como les digo, ese beneficio de quitarles, pues, ¿y qué? Que el periodista hable mal de mí. ¿Y si yo aquí voy a estar el resto de mi vida? ¿De qué me importa? Que la gente ande enojada. Bueno, que ande enojada. Si aquí yo tengo mi puesto, ya estuvo. No tengo que preocuparme. Sí, entonces eso Andrés, ese es anda suelto Zeus. Ese es el beneficio que hay. Bueno, entonces en primera instancia yo lo que hago es definir los hechos. En segunda instancia, yo lo que hago es definir la correcta aplicación del derecho y el derecho específico al que estamos hablando. Derecho laboral, derecho mercantil, derecho civil, ¿sí? Esa rama específica. Y luego vamos a las instancias extraordinarias. Y cuando estamos en las instancias extraordinarias, usualmente yo escucho que me dicen que solo hay una, pero no es cierto. Existen 3 instancias extraordinarias y para Honduras solo existen 2 instancias extraordinarias. ¿Cuáles son esas instancias? La primera instancia extraordinaria que nosotros tenemos es la estatal, así se define. Es la existencia de una violación flagrante a los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución de un Estado. Muchas personas me dicen a mí, abogada, ¿por qué no le decimos a esta instancia la instancia republicana? Porque si recordamos, la Constitución es una cuestión republicana. Y la razón por la cual nosotros le decimos estatal es porque las sentencias que va a emitir este órgano van a ser o pueden ser
sujetos de una instancia a evaluarse de manera interestatal. Entonces, ellos no solo están hablando en nombre de la República, ellos también están hablando en nombre del Estado de Honduras. Miren qué interesante esa parte, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos ningún órgano internacional que nos juzgue nuestras sentencias, entonces sí podríamos decir que es una instancia republicana. Como nosotros tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Centroamericana de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, los paneles arbitrales y además de eso tenemos los paneles de comercio que tenemos adentro de la Organización Mundial de Comercio y somos sujetos a estos paneles y somos sujetos a estas instancias. Entonces esas sentencias tienen esa fuerza, tienen una fuerza estatal. Muy interesante esa parte, ¿verdad? Eso es algo, bueno, eso es algo tan doctrinario que cuando nos reunimos los abogados internacionalistas nos tomamos la copita y empezamos a platicar sobre cuáles son esas implicaciones. O sea que créanme que es un tema que no es algo que se dice en una frase, sino que realmente existen doctrinas, libros enteros que nos hablan sobre esto, ¿sí? Entonces la primera instancia extraordinaria es una instancia estatal. Esa instancia estatal lo que nos va a decir es, ¿hubo o no hubo una violación a los derechos fundamentales encontrados en la Constitución de la República? ¿Sí? Eso es lo que nos va a contestar. En Honduras nosotros tenemos varios recursos extraordinarios. Tenemos ¿cuántas salas hay dentro de la Corte Suprema? ¿Quién me quiere decir cuántas salas hay en la Corte Suprema? 4. 4 salas. ¿Cuántos magistrados hay? Preguntas de terna de examen, les cuento. ¿Cuántos magistrados hay? 15. 15 No, magistrados. 15. abogados. 15, son 15 15. magistrados. 15 magistrados. Me gané 2 puntos. Es el presidente, ¿verdad? Ese presidente no va a integrar ninguna de las salas. Entonces, ¿quién me quiere decir cómo se llaman las salas y cuántos magistrados lo integran? ¿Cuántas salas hay? Hay una que es sala de laboral. Correcto, laboral, que es la que es el combo. Constitucional. La constitucional. Constitucional, ajá. ¿Verdad? Sí. Me imagino que... Lo civil y la del penal. Correcto. Civil Y cuestiones penal. administrativas, ¿cuál de las salas lo ve? Contencioso administrativo. ¿Sería con cuál sala? Y está la sala de lo constitucional también. Esa la mencionó Cristian. Cristian me dijo laboral y constitucional. Y luego me dijeron civil y penal. Civil y ¿Quién penal. mira lo de contencioso administrativo? Porque ya me dieron las 4 salas, pero ahí faltó la de contencioso administrativo. ¿Quién la ve? ¿La ve la sala constitucional? No. ¿La ve la sala penal? No. ¿La civil? Tampoco. La laboral es abogada. Es la laboral. Entonces, La laboral. correcto. Entonces tenemos la sala que es el combo, ¿verdad? Así le decimos varios de nosotros, el combo, porque es laboral y además de eso es contencioso administrativo. Luego tenemos la civil y tenemos la penal. Y por último, o por primero, como ustedes quieran verlo, tenemos la sala constitucional. ¿Cuántos magistrados hay en la civil, en la penal y en la laboral? Les estoy dando un poco de chepia diciéndoles eso. ¿Cuántos? 3 abogados. 3. ¿Por qué no podemos tener 2 magistrados en una sala? ¿Quién me quiere decir? Para el desempate, ¿no? Es correcto, porque nunca podríamos tener alguien que quiebre el empate. Entonces siempre, eso recuérdenlo, siempre nosotros vamos a tener 1, 3, 5, 7, 9, ¿sí? Vamos a tener números impares. Dígame, Jairo. Impares, correcto. Números impares. Entonces, ya No, eso lo tenemos- iba a decir, que tienen que haber números impares a la hora de una Correcto. votación. Correcto. Entonces, ya sabemos que existe el magistrado presidente que no integra las salas, ese es uno. Y ya sabemos de que en la sala civil son 3, en la sala penal son 3 y en la sala laboral contencioso administrativo son 3. O sea que ahí van 10 magistrados y los otros 5 están en la sala constitucional. ¿Ok? Así es como está configurado.
Entonces, la sala civil, la sala penal y la sala laboral contencioso administrativo miran un recurso, uno, nada más. Eso es lo que hacen todo el día, ven un recurso. Y ese recurso se llama el recurso de casación. Eso es lo que ellos miran. ¿Ok? Y luego tenemos, deme un segundito. Perdonen, muchachos, me estaban preguntando acerca de una medicina. Bien, entonces ellos, la laboral, contencioso administrativo, civil y penal, miran la casación. Y la sala de lo constitucional mira varios recursos. ¿Quién me quiere decir cuáles son los recursos que mira la constitucional? ¿Qué harán? ¿Por qué los tenemos ahí que son 5? Ok. El que más miran... Lo civil, lo penal y lo laboral. El civil, Lo penal... de amparo, habeas El data, de amparo, corpus sería eso. sí, Emily, Gabo. Emily, ok, momento, vamos a contestar. Laboral, contencioso administrativo. Abogada, ¿quién lo ve? Espéreme. Laboral, contencioso administrativo, civil y penal, lo único que ven es la casación. Eso es todo lo que ellos ven. Y a veces me dicen, qué poquito que solo miren uno, jaja, solo vaya a meterse a una oficina de uno de los magistrados para que mire la cantidad de expedientes que maneja. No es poquito, pero sí es uno solo. Entonces ellos miran ese recurso nada más. Y Emily y Cristian me estaban empezando a decir cuáles eran los que mira la sala constitucional. El que más miran de todo me lo mencionó Emily. Es el bulto, el grueso, el que tiene carátula verde en la sala, que es el amparo. ¿Sí? El amparo es el que más se da en esa instancia. Luego Cristian me dijo los habeas. ¿Qué tipos de habeas existen, Cristian? Habeas corpus, habeas data. El habeas corpus y el habeas data. ¿El habeas data para qué sirve? Tiene que ver con información, abogada. No me recuerdo con muy documentos, bien. abogada, revisar los documentos. Solo son documentos, pero toda sí, la información, El acceso. toda la información electrónica. no, y física también, información. Sí, o sea, todo lo que tenga todo. Sí, información. Por ejemplo, es una información bancaria, si hay una información que se violó y que no se debió dar. Correcto. Entonces, el habeas data es información. Dalila, ¿usted puede pedir la información de Ana Colindres? Cuénteme. ¿De su compañera? No. ¿Cuál sería la excepción? Yo no puedo saber. La excepción, yo puedo pedir mi información y la de quién más. Creo que Jairo dijo, y la de mi cliente. ¿Eso me dijo Jairo? Pero por medio de un poder. Correcto, o sea, de mi representado. Siempre y cuando. Sí, de mi representado. Y si usted tiene un menor de edad, usted puede pedir esa información. Dalila, ¿usted tiene hijos? Yo digo que sí. Tengo 3 hijos, abogada. Si digamos que usted los lleva... Es que estoy escuchando entrecortado. Okay, por eso me cuesta contestarle. No sé si soy yo o la comunicación. Ahorita vamos a poner en mudo a todos. ¿Okay? No sé si ahora me escuchan mejor. Pues mientras, ¿cómo se llama? Dependan de mí, creo que yo puedo manejar su información. En otras palabras, es correcto. Mientras estén bajo mi tutela. Mientras yo tenga la guardia, custodia y tutela de mis hijos, yo puedo pedir su información, que eso significa hasta los 21 en la mayoría de los casos, o si esos niños han nacido con algún tipo de deficiencia, pues por el resto de su vida, porque la guardia, custodia y tutela siempre la va a tener el padre que se responsabilice por ese niño. Entonces, habeas data, yo puedo... ¿La guardia y custodia la puede tener un particular?
Que no sea papá o mamá. Sí, claro que sí. Claro que sí. Igual puede ir a pedir la información con ese documento. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, cuando el niño queda huérfano, ¿sí? Entonces, momentáneamente se supone que el DINAF, que ahora es lo que antes era el INFA, toma posesión del niño, pero lo que realmente sucede en la vida real es el pariente más cercano toma posesión hasta que se hace la evacuación del testamento y se mira a quién se le dejó esa guardia, custodia y tutela, porque obviamente meterlos al DINAF es crear un problema aún más grande, ¿verdad? Pero bien, la información mía, de mi representado cuando yo soy abogado y de esos menores o de esos incapaces de los cuales nosotros tenemos el poder de actuación. Ese es el habeas data. El habeas corpus. ¿Todos los habeas corpus son iguales? ¿O existen tipos de habeas corpus? ¿Quién me quiere decir? La respuesta es que existen dos tipos de habeas corpus. El primer habeas corpus es el que nos dice, mire señores, se llevaron preso a Lionel, se lo llevó un uniformado, me dijeron que lo llevaban al Core 7. Yo fui al Core 7 y nadie responde por él. Yo no sé dónde está, ni idea qué han hecho con él. Ese es el habeas corpus general. Yo no sé dónde está la persona. ¿Ok? Habeas corpus general. Y la última vez que lo vi, estaba con alguien que era del Estado. ¿Ok? Ese es el primero, el más conocido de todos. Dígame. Acuérdese que un expresidente interpuso un habeas corpus también, pero no aquí, sino en Estados Unidos. Un expresidente de Honduras. Sí, lo interpuso ante la Corte Interamericana. Ah, no. Aquí no estamos hablando de los habeas corpus. No. Bueno, empecemos por. Él no interpuso un habeas corpus. Él puso si estamos hablando de Mel Zelaya, ¿de él estamos hablando? ¿Imani? No. No. No, es de... No es de él. ¿Es un expresidente de Honduras? A ver, sí. Cuéntame. No me acuerdo ahorita, pero lo interpuso. El nombre exacto no me acuerdo. Un expresidente de Honduras. Sí. Interpuso un habeas corpus ante la Corte Interamericana. Sí, para que le volvieran a restaurar el ser electo y ser elegido. Ok. No puede interponer un habeas corpus ante la Corte Interamericana porque no hubo nadie de la Corte Interamericana que le violó de manera directa su derecho. Y para poder interponer un recurso, yo lo que tengo que ir es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la comisión, yo lo que hago es pedir medidas cautelares. Entre ellas, puedo medir que se busque a la persona. ¿Sí? O sea que es similar, pero no es lo mismo. Solicitar que se busque a la persona porque no sabemos dónde está. ¿Ok? No es lo mismo que habeas corpus. Habeas corpus es yo te estoy exigiendo a ti, República de Honduras, que me busques a esta persona que alguien que es autoridad de Honduras lo tuvo a su vista y estuvo con él la última vez que se conoció su paradero. ¿Me entienden la diferencia entre una cosa y la otra? Una es una medida cautelar y la otra es una medida de búsqueda de manera directa, el habeas corpus general. Y luego tenemos el habeas corpus correctivo. Y en el habeas corpus correctivo lo que decimos es yo sé dónde está esa persona, pero esa persona está sufriendo vejámenes, torturas, castigos, o sea, cualquier tipo de tortura está sufriendo esta persona que yo sé dónde está. ¿Ok? Entonces, ese se llama habeas corpus correctivo. Son dos tipos de habeas corpus. Uno, yo no sé dónde está la persona y el otro, yo sí sé dónde está la persona. ¿Ok? Entonces están esos dos. Ya dijimos 3 de los recursos que mira la Sala de lo Constitucional. Además de eso, ¿qué mira la Sala? ¿Alguien sabe qué otros recursos mira la Sala Constitucional?
Recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Ese es el más famoso de todo en Honduras porque con ese recurso de inconstitucionalidad nosotros tenemos la reelección, por ahí empecemos, está la sentencia de la reelección y además de eso está la sentencia de la extradición, muy conocida como la sentencia del negro lobo. Ese recurso es muy conocido en Honduras, es el recurso de inconstitucionalidad. Los otros que mira la sala es el recurso de revisión. El recurso de revisión significa que usted ya agotó todas sus instancias hasta la casación. Y aún así, usted mira que existe una violación. Y usted quiere que se revise la casación para que entonces se le pueda emitir una nueva sentencia. Ese se llama recurso de revisión. También funciona en cuestiones penales para revisar la pena. Es decir, ahorita que nosotros tenemos estos crímenes que les han quitado años y que hay gente que está presa, pero ahora debería estar con menos tiempo, entonces pueden recurrir a un recurso de revisión que se les revise su pena, ¿ok? Entonces está el recurso de revisión y el último, que miran, vamos a ver, amparo, habeas corpus, habeas data, inconstitucionalidad, revisión. Y luego tenemos uno que es muy poco conocido que sale en la Ley sobre Justicia Constitucional, que se llama conflicto de competencias. ¿Han escuchado hablar de él? Cuando hay incompatibilidad entre leyes, abogada, ¿será eso? No es exactamente entre leyes. Como entre... ¿Entre qué órgano lo debe de llevar a cabo? Correcto, Dalila. Es una incompetencia entre qué órgano debe de hacer la actuación. Entonces, un ejemplo que es muy conocido en Honduras se dio en el año 2009, cuando se hizo una incautación de un jet que supuestamente venía con droga. Cuando llegaron no tenía asientos, no tenía alfombra, no tenía nada, estaba completamente vacío el jet y lo toma en posesión la fiscalía. La fiscalía lo toma en posesión y dice nosotros vamos a hacer todos las pericias, pero viene la OAVI y dice no, nosotros queremos el jet para venderlo. Imagínense. Entonces se interpone el recurso de conflicto de competencias y inclusive entra adentro de ese recurso de conflicto de incompetencia la Procuraduría General de la República porque la bandera no era una bandera hondureña. O sea que estábamos hablando de varios diferentes órganos que ellos decían tenemos competencia de actuar en este momento. Entonces la Fiscalía interpone el recurso diciendo que ellos son los que deberían de tener posesión de la aeronave. La Procuraduría dice no, una vez que ellos hagan la pericia, esa nave debe de pasar a manos de la Procuraduría para que la Procuraduría actúe a nivel internacional. Y luego está la OAVI que dice nosotros queremos la aeronave para venderla. No les estoy bromeando. Y ya se imaginan quién era el comprador, ¿verdad? Se imaginarán quién será el comprador de esa aeronave, que sigue dando de qué hablar aquí, ¿verdad? Entonces, se hace ese recurso de conflicto de competencia y resulta de que la sala lo que determina es que primero se tiene que evacuar toda la pericia. Una vez que se evacúa la pericia, pasa a manos de la Procuraduría Nacional de la República para que ella pueda, con las pericias en mano, hacer los procedimientos necesarios. Y que hasta que llegue la sentencia, se pasa a posesión del OAVI. Eso fue lo que resolvió la Corte. O sea que es un recurso que es muy poco conocido, sale en la Ley sobre Justicia Constitucional y es parte de estos recursos extraordinarios que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo son violaciones a los derechos que salen en la Constitución. Y parte de esos derechos son cuáles son las actuaciones de cada una de estas dependencias. ¿Sí? Eso sale enumerado adentro de la Constitución. Entonces, esa es la primera. Esa es la estatal. Luego de la estatal, nosotros tenemos otra instancia en la cual Honduras participó cuando nosotros éramos parte de una. Y esa instancia se conoce como la instancia federal. La instancia federal obviamente solo existe en los estados que forman parte de una federación y lo que hacen es ver si hay una violación a los derechos federales.
Como Honduras no es parte de una federación, entonces nosotros no tenemos que ver ese recurso, no tenemos que ventilar ese recurso. Por último, tenemos la instancia extraordinaria, segunda para Honduras, tercera para México, para Estados Unidos, para Brasil, pero es la segunda para nosotros, que se llama interestatal. Y esa lo que define es la existencia de una violación flagrante a los derechos humanos. Y los derechos humanos yo los encuentro en los tratados. Ahí es donde yo encuentro los derechos humanos. Los derechos que están adentro de los tratados interestatales. ¿Ok? Entonces, unas son las ordinarias y las otras son las extraordinarias. De un lado hay 2 y para Honduras del otro lado hay 2. O sea que en total hay 4. Hay 2 tipos y hay 4 instancias. ¿Tienen preguntas hasta este momento? Estamos bien. Dígame, Cristina. Abogada, yo no logré escucharle muy bien cuando se cortó, cuando hablaba del habeas corpus, que dijo que hay 2 tipos. Tomé nota de la correctiva. ¿Y la número 1 cuál era? La número 1 es la general, habeas corpus general. Y el habeas corpus general es, yo no sé dónde está la persona. Pero la última vez que yo lo vi, estaba con alguien que era representante del Estado. Ese es el habeas corpus general. Puede ser policía, policía militar, navío, pues, o sea, cualquier persona que represente, inclusive un diputado, un presidente, un magistrado de la Corte Suprema, un juez. La última vez que yo lo vi estaba con el juez de lo penal y ahora no lo encuentro. Ok, entonces, el habeas corpus general es yo no sé dónde está la persona. El habeas corpus correctivo es yo sé dónde está la persona, pero le están dando de comer con gusanos, pero no le están dando su medicina y es diabético, pero no tiene cama donde dormir. Entonces uno corrige la situación, que es el correctivo, y el otro me lo enseña, dónde está el cuerpo. Habeas corpus es el cuerpo, enséñeme el cuerpo. El habeas corpus correctivo es enséñeme el cuerpo que está siendo maltratado para corregirlo. ¿Ok? Hoy sí, dice Olga que sí. Ok, antes de finalizar la clase, la pregunta del millón es, yo cuando tengo estas instancias, ¿qué puedo formar con ellas? La respuesta es que para las instancias ordinarias, yo lo que puedo formar son 2 cosas. Primero, una tendencia, que significa una sentencia dictada en instancia ordinaria. Y lo segundo que yo puedo formar son antecedentes. Eso significa 3 sentencias dictadas en instancia ordinaria. ¿Ok? Eso es lo que formo con las instancias ordinarias. Tendencias y antecedentes. Y lo que yo formo con la instancia extraordinaria es, primero, una jurisprudencia que es una sentencia dictada en instancia extraordinaria. Y es una sola sentencia por algo bien especial, porque su presidente sigue siendo Juan Orlando. No, pero a mí no me gusta y no me cae bien. No me importa que no le guste y no le caiga bien, sigue siendo su presidente. ¿Y cuántas veces dijo la Sala de lo Constitucional que se podía reelegir uno? ¿Cuántas veces lo dijo? Una vez. Una vez lo dijo, en una sentencia. Está indefinida. En una sentencia lo dijo. En una acumulación de 2 recursos de inconstitucionalidad en donde emitió una sentencia. Esa sentencia formó jurisprudencia y Juan Orlando es el presidente. Así de sencilla es la vida. Entonces, la jurisprudencia es una sentencia. Y luego tenemos algo que se llama la doctrina. Y la doctrina son 3 sentencias. ¿Dónde yo puedo encontrar esa definición de jurisprudencia y doctrina? En la Ley sobre Justicia Constitucional. Y además de eso, a nivel interestatal, los códigos de procedimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia y de los órganos que se relacionan a estos, nos dicen exactamente lo mismo. Una sentencia en instancia extraordinaria hace la jurisprudencia. 3 sentencias en instancia extraordinaria hacen doctrina. ¿Sí? Dígame, Ana.
¿no? Dígame, Cristian. ¿No? Ok. ¿Tenemos preguntas sobre este tema? Abogada, yo tengo una duda, pero ¿cuál es la diferencia entre estatal y federal? Ok, la estatal sería el estado de la Florida. La federal sería Estados Unidos de América. La estatal es Texas, es Quintana Roo, es México DF. Es decir, es un estado adentro de la federación. Mientras que la federal sería México, Estados Unidos de México, todo Brasil. Sería todos los Estados Unidos de América. Esa es la diferencia. Obviamente nosotros antes éramos Federación Centroamericana, entonces la estatal sería Honduras y la federal sería Centroamérica. Pero como no somos parte de la federación ya, entonces solo tenemos estatal. ¿Hoy sí? Ok. Abogada. Dígame, Iris. Solo para que tengo una consulta con respecto a la doctrina, ¿verdad? Que son 3 sentencias. ¿Las 3 sentencias tienen que ser relacionadas o del mismo caso? No del mismo caso, pero tienen que ser casos sobre similares. el mismo tema. Sí, casos similares que se haya dictado de la misma manera. Eso sería. Okay. Igual los antecedentes son 3 casos similares que se haya dictado de la misma manera. Ok. Recuérdense que el lunes que nos miremos tenemos tiempo de preguntas y respuestas para cualquier duda que les haya quedado de esto. Subo el video también para que tengan acceso a él a la página de YouTube. Les deseo un súper buen fin de semana. Está el video, ¿verdad? Sí, ya está el video de ayer. Gracias, abogada. Súper buen fin de semana. Gracias, abogada, igual. Buenas noches. Gracias igual, abogada. Feliz fin de semana, abogada. Si salen, usen mascarilla, usen mascarilla.